¿Cómo están? Bienvenidos a esta hora. Temas económicos, financieros en nuestra pantalla. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Mire esto. Coca-Cola y empresarios contra Andrés Manuel López Obrador. Nuevo capítulo rumbo a la novela que se titula Elecciones Presidenciales México 2018. Vladimir Putin, prioridades de nuevo gobierno. Colombia decidió en primera vuelta, hoy ponemos las cosas claras, en el rumbo económico va a estar el punto en el cual se decida el próximo presidente de la nación. Hay segunda vuelta, revisamos las propuestas de quienes se van a disputar la silla presidencial. A medida que se acerca la contienda electoral en México, crece la campaña anti-Manuel López Obrador. Esa campaña la hacen grandes empresarios y capitales extranjeros que al trillado estilo macartista acusan a López Obrador de populista y de estar en contra de la propiedad privada. Sí, viejos recursos y argumentos se ven como si fueran algo nuevo en esta campaña. Hay una serie de mensajes difundidos a través de redes sociales donde líderes de empresas como FEMSA, encargada de Coca-Cola en México, Herdez, el Grupo Coppel, el Grupo Vasconia, emplazan a sus trabajadores a reflexionar su voto a favor del candidato presidencial de Morena y puntero hoy en las encuestas. ¿Por qué pedirán esta reflexión? Días recientes, López Obrador ya había denunciado presiones y chantajes en contra de los trabajadores de Aeroméxico y de Telmex para que votaran por Ricardo Anaya a cambio de conservar sus puestos de trabajo. Las políticas populistas de los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo generaron un terrible aumento del déficit fiscal y una multiplicación de la deuda del país. Los efectos fueron catastróficos. Todos estamos muy enojados con nuestros políticos y todo ello puede nublar nuestro juicio y puede llevarnos a tomar un camino populista que resulta muy atractivo para mucha gente, pero que ha probado ser equivocado. Es de la mayor importancia ejercer nuestro voto de manera razonada y lograr que gane un candidato bien preparado, que preserve lo bueno que hemos alcanzado. ¿Han visto cómo se muestran? Cámara de frente, totalmente guionados, obviamente, leyendo en cámara lo que deben decir. Así están las cosas en esta campaña electoral que seguimos de cerca en México. Y en Brasil sigue la huelga de camioneros. Hay una convicción que dice tener el presidente de facto de que va a lograr poner un punto final a la protesta en los próximos días, pero eso no queda más que en la dialéctica. La huelga ya se extiende al 9º día, mantiene paralizada la economía del gigante suramericano, como le llaman a Brasil, con alrededor de 594 vías obstruidas. Son rutas federales, por ahí deberían transitar estos camiones, como no lo hacen, hay desabastecimiento, hay derrumbe en las acciones de Petrobras a más de un 9%, los camioneros siguen agrupando mayor respaldo popular y otros sectores que, sumados a los petroleros, ya incorporan a los productores agrícolas, todos rechazando las políticas de ajustazo del gobierno de facto. No creemos en sus propuestas, no creemos en nada, y la gente está con nosotros. Las propuestas fueron hechas a los camioneros, y yo soy uno de los que rechazaron estas propuestas, porque estas medidas solo me beneficiaron a mí, y yo no quiero eso. Son todas las personas las que deben beneficiarse. Es una causa justa, porque si no apoyamos y ayudamos a los camioneros en el camino, ¿cuánto pagaríamos por el litro de petróleo, gasoil o gasolina en el futuro? Es una factura que no se puede pagar, no podemos pagarla. Es una causa justa. Apoyamos y estamos junto con los camioneros. Mientras tanto, la huelga en Brasil parece que traspasará la frontera. Digo parece. ¿Y por qué? ¿Qué argumento usamos? Ayer el secretario general de Camioneros de Argentina, Hugo Moyano, expresó que de no lograr con el gobierno nacional el aumento salarial del 27% que exigen, copiarán la protesta de los camioneros brasileños. Moyano aseguró que reciben presiones para firmar un acuerdo de apenas 15% de aumento, por lo que dijo que no van a aflojar ni un centímetro en la lucha. Y en un mensaje difundido este lunes, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió a los senadores que no conviertan en ley el proyecto que busca retrotraer los tarifazos de los servicios públicos.
En su alocución, Cadena Nacional, además de ofender a la senadora Cristina Fernández, expresidenta, volvió a insistir en que los subsidios no son gratis, pidió ahorrar energía con lámparas LED, ya que a su juicio las luminarias gastan casi la mitad que las lamparitas de bajo consumo y 80% menos que las lámparas halógenas. ¿Y por qué tanto detalle en las lámparas? En redes sociales rápidamente le replicaron, hubo reacciones a los tips de ahorro del presidente Macri. Porque ahí en esas reacciones aparecían también las acusaciones al gobierno de favorecer con esta campaña los negocios que involucran directamente al presidente y a su jefe de gabinete, Marcos Peña. Hay dos empresas, General Lighting Systems y Philco, ambas pertenecientes a familiares directos de Macri y Peña y que son las mayores importadoras de LED en Argentina. Ahí la clave que hay que conocer. ¿Para qué? Para entender justamente este tuit de Pino Solanas, un hombre que tiene este gran paso político justamente en el país y que hoy es senador. Pino pregunta, ¿a cuánto ascienden los subsidios a los productores de gas? ¿Quién los terminará pagando? Sobre estas cuestiones, dice él, deberíamos debatir mañana en el Senado Argentina, aludiendo justamente, este tuit es del 29 de mayo, aludiendo al 30, y no de cambiar lamparitas. Y mire cómo lo pone entrecomillado al cambiar lamparitas. Está contando justamente lo que ocurre de verdad, el tema de fondo en Argentina. Otro tema de fondo, la visita que hace el presidente Juan Manuel Santos, una gira oficial por Europa para formalizar lo que él llamó no es un ingreso destructivo, el ingreso de Colombia a la OTAN y además de paso va a firmar también el ingreso del país sudamericano a OCDE. Rúbrica del acuerdo con OCDE será el miércoles en París. Allí va a estar Santos junto al secretario general de OCDE, Ángel Gurría. Después intervendrá en Bruselas. Allí tendrá reuniones con directivos de Unión Europea para luego formalizar su ingreso como socio global de la OTAN. Este ingreso ha sido denunciado, entre otros países, por Venezuela. Y hay expertos que llaman lisa y directamente a este evento como una amenaza a la estabilidad regional. El gobierno de Putin tiene prioridades en lo que llama una nueva etapa. A la vuelta de la pausa vamos a revisar esas prioridades. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, le hace la competencia al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al participar en la carrera de 20 kilómetros en Bruselas, mientras el ganador de la carrera, un francés de 29 años de edad, registró un tiempo de 1 hora 2 minutos. Tusk, de 61 años de edad, logró cruzar la meta en 1 hora 57 minutos, por lo que destacó, al final fue mucho más fácil que administrar algunas cumbres. La comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Habilidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, y el viceprimer ministro belga, Alexander De Croo, también se pusieron las zapatillas y participaron en la competencia. Por su parte, el primer ministro belga, Charles Michel, decidió apoyar al equipo corriendo por Europa desde líneas laterales. La carrera de este año fue la número 39 y atrajo a casi 38.000 participantes de 128 países. Organizadores del evento destacan que en esta edición hubo una leve disminución en comparación con el año pasado. La falta que propinó Sergio Ramos del Real Madrid a Mohamed Salah del Liverpool en la final de la Liga de Campeones no se olvida y aún no ha sido saldada. Si bien el árbitro del partido no le sacó ni tarjeta amarilla, un abogado egipcio se propone a sacarle tarjeta roja al demandar a Ramos por 1.000 millones de euros por la lesión a Salah. Bassem Wahba acusó al futbolista español de haber infligido daño físico y psicológico tanto a Egipto como a su futbolista más famoso. De salir victorioso, el abogado egipcio Wahba prometió donar la millonaria cifra a la fundación estatal Long Live Egypt Fund. Paralelamente, el lunes se lanzó una petición para reunir 500.000 firmas en el sitio web Change.org con la finalidad de que la UEFA y la FIFA tomen cartas en el asunto en contra del futbolista del Real Madrid.
Intentar e iniciar un gobierno ahora que alargará este ciclo político por solo unos 10 días para luego tener que volver y votar nuevamente es simplemente una pérdida de tiempo, tiempo que los italianos pierden. Tengo la sensación de estar de vuelta en el teatro de la política italiana. Se ha llamado el engaño de Salvini y estoy convencido de que volveremos a Berlusconi. Hemos hecho este gran viaje para volver al comienzo. No estoy preocupado, pero estoy desilusionado. Ahí la cuestión. Italia vuelve al mismo punto muerto, ese en el cual estaba el 4 de marzo luego de las elecciones generales. Los ciudadanos están indignados y se preparan nuevamente para acudir a las urnas. Si bien hay un primer ministro interino designado por el presidente, todo apunta a que no va a poder cumplir sus funciones porque sería bloqueado en el Parlamento. Esta es la clave principal para entender cómo se dan los hechos. Si ahondamos en un contexto cortito, Mattarella designó al exdirectivo del Fondo Monetario Internacional como primer ministro interino con la tarea de planear elecciones rápidas y aprobar el próximo presupuesto. Cottarelli, conocido en el pasado como manos de tijeras por sus políticas de recorte a la inversión pública, prometió un gobierno neutral, asegura que de ganar la confianza disolverá el Parlamento, imagínense cómo lo van a votar entonces, y hará nuevas elecciones a principios del año 2019. De lo contrario, explicó que su gabinete renunciaría de inmediato, se mantendría a cargo solo de asuntos actuales y acompañaría a Italia hacia nuevas elecciones después de agosto. Esta crisis política en Italia impacta en los mercados. Bolsas europeas se tiñeron de rojo este martes. La bolsa transalpina, la que está sufriendo una jornada más difícil, tiene un desplome que ha superado el 3% en algunos momentos de la sesión bursátil. La deuda italiana es una de las más afectadas. El bono a 2 años ha tenido el mayor desbalance desde el 92. Solo en la sesión de hoy se disparó en 150 puntos básicos al cierre de sesión. Se situaba en 0,88% el día lunes. Hoy martes lo hace por encima del 2,4%. Por su parte, el bono a 10 años llegó a subir más de 50 puntos básicos encima de la barrera del 3% y con la escalada supera por primera vez en más de un año el interés de la deuda equivalente de Estados Unidos. La oleada de ventas de deuda de Italia y las compras de deuda alemana aumentaron hoy la prima de riesgo de Italia a nuevos máximos por encima de los 280 puntos básicos. Este nivel supone casi triplicar los 113 puntos con los cuales cotizaba a fin del mes de abril. Esta es la situación que habló también el diputado del Movimiento 5 Estrellas. Di Stéfano condenó la decisión del presidente Mattarella de designar a un exdirectivo del Fondo Monetario Internacional al cargo de primer ministro, de quien dijo no será capaz de formar gobierno. Él es el hombre de las instituciones bancarias e intentará venir al Parlamento y encontrar las cifras para crear un gobierno. Las buenas noticias para los italianos es que él no tendrá cualquier oportunidad de crear un gobierno, porque no tiene los números suficientes para hacerlo. El líder de la Liga, ayer les decíamos, había reaccionado furioso a la decisión. Criticó duramente a Mattarella y lo acusó de anteponer intereses de Bruselas por encima de los intereses italianos. Salvini presionó aún más la herida cuando destacó: o las reglas europeas cambian o no hay motivo para permanecer en esta Unión Europea. Uno no puede decir no a un ministro, ya sea que se llame Goofy, Plutón o Pato Donald, porque no está aprobado por el mundo bursátil, el mundo financiero, él y de algunas capitales europeas. Chicos, estamos bromeando. Encuéntrame en la Constitución el hecho de que un gobierno no puede comprometerse a cambiar las reglas europeas. Es un soberano limitado, es una democracia que se va. En este punto deberían decirnos, cada gobierno debe tener el sello de aprobación de Berlín, París y Bruselas. Para mí esto es una locura. Savona fue la mejor figura que pudo haber garantizado el hecho de que en Europa, Italia habría vuelto a contar, más que yo o cualquier otra persona.
El líder de la Liga también anunció manifestaciones en más de 1000 plazas italianas el próximo fin de semana para rechazar la jugada del presidente Mattarella, a quien criticó duramente, como vimos, por designar a Cottarelli, ex alto funcionario del Fondo Monetario Internacional. Y me quedo ahí porque esto es lo que más rechazan los ciudadanos. Inclusive este hombre fue calificado como el señor X, que no tiene la confianza de nadie. Seguramente puede haber manifestaciones. Nosotros de la Liga ya habíamos reservado más de 1000 plazas en toda Italia para el próximo fin de semana, 2 y 3 de junio, para explicar lo que estábamos haciendo. Pensamos que estaríamos en el gobierno. Claramente, estaremos en 1000 plazas para explicar lo que no estamos haciendo por culpa de alguien. Uno que sí está haciendo la tarea es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien delineó prioridades para su nuevo gobierno que estaría vigente hasta el año 2024. Un plan que aboga por mejorar calidad de vida, cuarta gestión ya de Vladimir Putin, y quiere que ese sea el sello. El líder ruso enfatizó que el nuevo gabinete debe reformar el modelo económico para incrementar ingresos en las arcas públicas que están afectadas porque en los últimos años vivieron recesión. Dice Putin que el modelo económico basado en los ingresos procedentes de los hidrocarburos no garantiza elevadas tasas de crecimiento que requiere una economía emergente como la rusa. Mantener estable la inflación también lo ha pedido, 2% lo ha situado. Los incrementos que pudiera causar el Mundial de Fútbol. También pidió aumentar consumo interno, que creció 3,4% en 2017, y espera el mandatario que la cifra se redondee en 4 puntos. Recordó Putin, las tareas planteadas ante el gobierno no solamente son difíciles, sino extremadamente importantes, y de la implementación se define o se espera el futuro de Rusia. Hablando de futuro, Colombia decidió en primera vuelta. Ya le cuento más, que se viene para la segunda, la definitiva. Vamos a ver aquí, democracia o corrupción, implementar o cambiar el acuerdo de paz, extractivismo o desarrollo alternativo, economía de mercado o economía productiva, y así vamos marcando axiomas. Algunos de los polos en los cuales en este momento están parados los colombianos y que van a llevarlo a decidir justamente quién va a ser su próximo presidente. Ahí tienen. Empecemos por Iván Duque, candidato del Centro Democrático. Pasó a segunda vuelta, elecciones de Colombia, domingo pasado, 39% de los votos. El uribista se va a disputar la presidencia con, y ahí le mostramos el otro contrincante, el otro candidato, Gustavo Petro, representante de la izquierda, ex alcalde bogotano, que ha conseguido aglutinar el 25% de la votación. A menos de 300.000 votos se ha quedado Sergio Fajardo, líder de la coalición Colombia y representante del centro político colombiano. Vargas Lleras, candidato de Cambio Radical y ex vicepresidente de Santos, se ha quedado con el 7% de los votos. Por su parte, el Partido Liberal, con la candidatura de la Calle, solo llegaba al 2% de los votos. Tienen allí un panorama así completito. Candidaturas que van a segunda vuelta son disímiles, dos modelos enfrentados de país. Petro y Duque representan dos espectros opuestos de la política colombiana y han mostrado visiones completamente distintas sobre la economía, específicamente de Colombia. Iván Duque es abogado y político. Ha sido consejero principal del Banco Interamericano de Desarrollo entre 2001 y 2010 y fue senador entre 2014 y 2018. En su campaña han puesto el acento en la pelea contra la corrupción y promete una mano firme que permita conseguir un crecimiento económico más acelerado. Hoy, los colombianos nos han dado un voto de confianza para que iniciemos una gran transformación en Colombia. Por eso quiero hoy decir que quiero ser el presidente que una a nuestro país, que no gobierne con espejo retrovisor, sino mirando hacia el futuro de Colombia,
pensando en lo que este país necesita para su progreso. El candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Iván Duque, se centra en una reforma fiscal a favor de los de arriba, los poderosos. 6 días sin IVA cada 2 meses es su estrategia para, según, reactivar el comercio y promover la liquidación de inventarios. Plantea la simplificación tributaria y reducción de los trámites para que sea más fácil la relación entre el Estado y las personas. La reducción de impuestos para que la tasa impositiva del sector privado quede entre 27 o 28% a niveles de la OCDE. Habla de atajar la evasión para complementar la reducción de impuestos. Para esto quiere fortalecer la factura electrónica. La austeridad forma parte del eje de la propuesta del candidato, que quiere reducir los gastos del Estado, que tilda como innecesarios. Según denuncia, el gobierno se gasta 800.000 millones de pesos en publicidad y eventos, pero la realidad es que vienen recortes. Propone además diversificar las ventas externas para, según indica, no depender de 15 productos que representan 75% de las exportaciones. Desarrollar el mercado de capital para generar mayor participación en la bolsa y no negociar más tratados de libre comercio, pero insertar al país en cadenas de valor. Por su parte, el candidato por Colombia Humana, Gustavo Petro, asegura que su movimiento político es la voz de los colombianos excluidos del debate político de la nación por la pobreza endémica, la inequidad y la violencia política. De ser elegido presidente, prometió enriquecer a los pobres a través de la educación y evitar que la economía siga dependiendo de la exportación de los recursos naturales para que el trabajo de las familias en el campo pueda despegar. Petro confía en que el Estado puede orientar la producción agrícola, la producción energética y el financiamiento de servicios públicos, mientras que Iván Duque cree que todos esos aspectos deben ser dejados en manos de privados. El gobierno de la Colombia Humana es un gobierno que le dice al mundo: nosotros queremos separarnos progresivamente del carbón y del petróleo. ¿Por qué? Porque queremos luchar contra el cambio climático. Y porque nos sirve esa transición hacia una economía productiva para construir nuestra propia paz y nuestra democracia. Gustavo Petro, el exalcalde de la capital colombiana, se ha destacado por querer cambiar el modelo extractivista y retirar modelos económicos sustentados en la extracción de petróleo y carbón para cambiarla por políticas agrícolas productivas. Promete el fortalecimiento de lo público sustentado en la organización de la institucionalidad por medio de la educación pública y la descentralización burocrática. Propone establecer un impuesto predial para terrenos con más de 1.000 hectáreas fértiles, eliminar las exenciones tributarias que consideran no son necesarias en el sistema y que no aportan a la economía. En el tema de pensiones, el candidato propone mantener la edad en la que se accede a estos ingresos. El concepto de salario mínimo se transformaría por un salario real basado en el capital e ingresos. La priorización del mercado interno es otra de las propuestas del candidato que hace parte de su estrategia industrial. Los pretendientes de la Casa de Nariño tienen concepciones ideológicas notoriamente plantados en las antípodas, completamente enfrentados. Los expertos encuentran un punto en común entre Duque y Petro, y ese punto sería el secreto del éxito. Los dos sacaron provecho del desencanto que hay en Colombia por el comportamiento de estos políticos en el ámbito tradicional de la política como tal, por este legado de Santos que se resume así. Según información del CELAT, entre 2002 y 2017, la deuda externa pública sobre el PIB prácticamente se duplicó, pasando del 12,5% al 23,2%. La deuda externa privada aumentó de 8,8% a 16,6%. De esta manera, la deuda externa total sobre el PIB se ubica en 40%, cuando 5 años atrás orillaba al 20%. En materia laboral, el 64% de los colombianos trabaja en la informalidad, el 18% bajo relaciones laborales ilegales, mientras que el 89% de los asalariados rurales carece de protección social. Además, el 47,1% de los trabajadores gana menos del salario mínimo legal. El país figura además como el segundo más desigual de América Latina. Un informe presentado en la 62ª sesión del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DES, de las Naciones Unidas, denuncia que de los 43 millones de personas en el país, 22 millones sobrevive en condiciones de pobreza. Y como joya de la corona, con la entrada en vigor el 15 de mayo de 2012 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se ha acelerado la fuga de capitales, la destrucción ambiental. Aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud, y se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos.
Además de eso, tenemos que decir que el país está a la expectativa de su ingreso a la OCDE, que una vez que rubrique, ya lo dijimos hace minutos, una vez que rubrique el presidente Santos en suelo europeo, va a implicar para la nación mayor carga tributaria, reforma en las pensiones, privatización del sistema, flexibilización laboral, la vieja fórmula, a cambio de la eterna promesa y la eterna sonrisa que supone que llegue capital productivo extranjero al país. Y digo, supone. Ahí tenían, y fíjense mientras tanto la sonrisa y los ojos que hemos preparado aquí para el cierre y para el final. ¿Por qué? Porque promovemos reflexión justamente esperando esta segunda vuelta en Colombia. Miren esta imagen, nos quedamos aquí para cerrar y pensando así en el futuro de los ciudadanos en Colombia. Gracias, hasta la próxima.